el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio apoyaron a las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido caminar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». De un salto, el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: «Dioses en figuras de hombres han bajado a visitarnos». Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque éste era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: «Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contiene. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera
un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 113 vamos a responder todos. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Todos. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Todos, que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo. Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata. Son dioses hechos por artesanos. Todos, que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Todos, que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: El que me ama, cumple mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumple mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en esta reflexión. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría,
para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, quienes a diario están escuchando la palabra de Dios, quienes escuchan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy compartimos la palabra de Dios que la Iglesia presenta para este día. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 5 al 18, nos da una enseñanza muy bonita en este día. Y la enseñanza de este día es que cuando a usted lo persigan, que cuando a usted lo quieran apedrear, que cuando a usted le quieran hacer la vida imposible por predicar la palabra de Dios, no se preocupe, váyase de ahí a otro lado. Hoy la palabra de Dios nos muestra que Pablo y Bernabé estaban cumpliendo su misión, y la misión de ellos era predicar el Evangelio de Cristo. Y al predicar el Evangelio de Cristo, al cumplir su misión, sucedió algo, que los querían apedrear, que los querían acabar, que lo querían destruir. Se fueron a otro lado. Si Pablo y Bernabé, al ser perseguidos por predicar la palabra de Dios, se fueran enojados, se fueran puesto bravo y fueran dicho, pues como me persiguen, entonces yo no predico más la palabra de Dios, yo me aparto de Dios, yo me retiro de Dios, y no fueran seguido evangelizando, entonces no fueran visto como un paralítico se levanta, como un paralítico se coloca de pie. Cuando ustedes y yo estamos predicando, cuando ustedes y yo estamos evangelizando en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, siempre habrán personas que se opongan. Pero esas personas no están ahí para que usted detenga la predicación. Esas personas son las piezas del ajedrez que están para que usted vaya a otro lado, para que usted siga predicando, para que usted haga lo que tiene que hacer, su misión de evangelizar. La predicación de la palabra de los apóstoles era una cualidad especial, era un mandato. Hechos capítulo 14, capítulo 13, versículo 3. Desde que le impusieron las manos, oraron por Saulo, oraron por Bernabé y los mandaron a predicar. Ellos estaban cumpliendo su misión. Es la misma misión que tenemos. Escuchemos con atención. Hechos capítulo 14, versículo 5 y siguiente. Oigan. En aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, en aquellos días los paganos, en primer lugar, los judíos y las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. ¿Qué era lo que estaban haciendo Pablo y Bernabé? Predicando la palabra de Dios. ¿Qué era lo que hacían? Enseñaban la palabra de Dios. Y como ellos estaban predicando y como ellos estaban enseñando, entonces los judíos, los paganos y las autoridades se lanzaron en contra de ellos, con dos funciones, con dos características, con dos objetivos. En primer lugar, querían maltratarlos y en segundo lugar, apedrearlos. Nosotros hemos recibido muchos maltratos por causa de la palabra de Dios. Y si usted todavía no ha recibido el primero, sépalo bien. Desde el día en que usted se ha decidido a predicar la palabra de Dios, debe prepararse. Y prepararse para cualquier cosa que venga. De manera especial vendrán malos tratos de parte de las personas, malos tratos de parte de los mismos cristianos, de los mismos de la familia, de los mismos del hogar. Usted podrá ver cómo
en su familia y en su hogar, cuando se encuentre predicando la palabra de Dios, recibirá los malos tratos, recibirá todas aquellas cosas que a usted no quiera recibir, que usted ni siquiera se le ha pasado por la mente que va a recibir. Así que si usted está recibiendo los malos tratos, no te preocupes. Esa es la misión nuestra, predicar. ¿Y cuál va a ser el resultado? Los malos tratos de parte de las personas. Por eso en Venezuela tenemos un refrán que lo decimos a menudo y es: al árbol que da fruto se le tira piedra, se le lanza piedra para que suelte los frutos. Si usted se decidió servir al Señor, si usted se decidió predicar la palabra de Dios, va a recibir malos tratos de sus hijos. Cuando usted le diga: hijo, vamos a leer la Biblia, a decir: mamá, usted está loca, mamá, ¿usted qué le pasa? Mamá, mire, adáptese, estamos en el siglo XXI, en el siglo XXI nosotros hacemos lo que queramos, váyase con su Biblia a otro lado, no queremos misa, no queremos nada. Si es en el caso de los padres que van a ser evangelizados por los hijos, igual, ¿qué le pasa a usted, hijo? Que yo me ponga a leer la Biblia, yo soy más viejo que usted. ¿Cómo se le ocurre que usted me va a decir: vamos a leer la Biblia, vamos a hacer oración, vamos a ir a misa? Yo no tengo tiempo para eso. En el caso de los esposos, igual. El esposo que no apoya a la esposa que no apoya al esposo, que ninguno de los dos va a la misa, no buscan la forma de acercarse a Dios. Los malos tratos los vamos a recibir de parte de los evangélicos. Si quiere, haga la prueba. Cuando llegue un evangélico a su casa, no permita que le predique la palabra de Dios, sino que usted predíquele la palabra de Dios, para que usted vea que se va a poner bravo y se va a ir, no va a querer escuchar la palabra de Dios. Y si usted estudia y se prepara y le muestra las mentiras que están colocando, más bravo se colocan. Y ya San Pablo nos enseña que él iba a recibir malos tratos, y la gente buscaba apedrearlo. No solamente eso, nosotros como cristianos recibiremos malos tratos, ¿sí? Nosotros como cristianos recibiremos calumnia, nosotros como cristianos recibiremos malas palabras, nosotros como cristianos recibiremos muchas cosas malas de la persona, pero son palabras que se las lleva el viento. ¿De qué te preocupas? Si usted fuera a recibir una palazón como le van a dar a Pablo en estos días, en esta semana, mañana pasado, que le van a pegar, que lo van a apedrear, eso fuera diferente, pero ni siquiera eso. Por eso Jesucristo llegó a decir en San Mateo capítulo 5 versículo 11 y siguiente: felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y levante toda clase de calumnia. Cuando la gente los persiga, los critique, los calumnie, los maltrate, les diga cosas malas, siéntase feliz. Y dice Jesucristo, oigan, versículo 12, San Mateo capítulo 5, versículo 12. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. La persecución nuestra no debe ser por hacer cosas del mundo. La persecución que nos hagan las personas a nosotros, los cristianos, debe ser por predicar la palabra de Dios, por enseñar la palabra de Dios, por decir el evangelio, por hablar de Dios. Esa es la persecución. A Pablo y a Bernabé los estaban persiguiendo porque evangelizaban, porque enseñaban, porque orientaban al pueblo, porque dirigían los corazones a Dios. Los querían apedrear, querían hacerle daño por hacer el bien al pueblo. Y aún así lo siguieron haciendo, siguieron predicando, siguieron enseñando. Ustedes y yo le tenemos miedo a palabras, ustedes y yo le tenemos miedo a insultos, ustedes y yo le tenemos miedo a las personas que quieran cerrar, que quieran trancar la obra de Dios. Y eso no está bien, no hay que tenerles miedo. Que debemos examinar, que debemos ver, que debemos evaluar, sí, pero que debemos corregir y avanzar y predicar la palabra de Dios, también debemos hacerlo. Oigan, pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio a toda la región. Cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta que los iban a apedrear, que los estaban calumniando, no se pusieron a discutir. Usted puede ver, querido hermano, querida hermana, que en los comentarios hay evangélicos que están insultando.
Hay evangélicos que dicen cosas y comentan. Yo no les presto atención. No les presto atención. Sigo predicando. Cuando usted reciba humillaciones, cuando usted reciba malos, no le preste atención. Váyase por otro lado y siga predicando la palabra de Dios. Huya. En la predicación de la palabra de Dios no está bien el defenderse. No nos debemos defender. No nos debemos defender. Y por eso es que ustedes ven que a pesar de los insultos de los protestantes, de los insultos de los malos católicos, de aquellas personas que no les gusta la forma de predicar, yo no me defiendo, yo dejo que digan lo que quieran. Y hablan pestes y dicen tonterías y se expresan como quieren. No les presto atención, sigo predicando. Huyan para otro lado, no se preocupen. Cuando usted reciba un insulto, cuando usted reciba un mal pensamiento, una mala palabra, cuando usted reciba un chisme, un mal comentario por lo que está haciendo, tranquilo, relájese, tranquilícete y deja que lo digan, deje que lo hablan, no se preocupe y váyase por otro lado. Siga predicando la palabra de Dios. Si usted le está predicando a su esposo y se vuelve ateo y se pone bravo, predícale a sus hijos. Si usted le está predicando a sus hijos y se ponen bravos, predícale a su esposo. Y si es el esposo y los hijos, predícale a su abuelo, a su abuela, a su tío, a su familia, a los compañeros de su trabajo. No se preocupe. No se llene de estrés, no se llene de rabia. No se ponga usted a discutir y a pelear. La predicación de la palabra de Dios es muy amplia y podemos hacerla en diferentes lugares, a diferentes personas. Y ustedes y yo estamos llamados a evangelizar. Ustedes y yo estamos llamados a predicar. Ustedes y yo estamos llamados a decir la palabra de Dios a las personas. Y el resultado y la paga de predicar la palabra de Dios serán los insultos. Pero cuando nosotros hacemos caso, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, tenemos en los guáramos, tenemos los pies sobre la tierra y lo hacemos con valentía, escuchen lo que sucede. Había en Listra un hombre tullido de pies desde su nacimiento, que al predicar la palabra de Dios encontraremos personas tullidas de pies, personas que nunca han caminado, personas que tienen que estar sentadas porque no pueden caminar, tullidas de pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. De ese tipo de personas que no entiende la vida, que anda sentado, que anda preocupado, que anda ahí, no puede avanzar, que nunca ha dado un paso en fe, que nunca ha dado un paso en la palabra de Dios, que nunca ha ido a la misa, que nunca se ha confesado, que nunca ha hecho oración, que nunca ha leído la Biblia. Si ustedes y yo predicamos la palabra de Dios, nos encontraremos con ese tipo de personas. Si ustedes y yo evangelizamos, encontraremos con ese tipo de personas que nunca se acerquen a las cosas del Señor. Oigan, el tullido escuchaba el discurso de Pablo y mirándolo fijamente advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente para ser curado y le ordenó en alta voz. ¿Qué era lo que hablaba Pablo? Palabra de Dios. ¿Qué era lo que predicaba Pablo? La palabra de Dios. ¿Por qué perseguían a Pablo? Por predicar la palabra de Dios, por predicar el mensaje de la salvación. Cuando se dio cuenta que había un tullido, y ese tullido escuchaba la palabra de Dios, se le acercó y le dio una orden. Le dio un mandato. Y es lo mismo que ustedes y yo debemos hacer con las personas que están tullidas. Predicarle la palabra de Dios. Enseñarle la palabra de Dios. ¿Cuántas personas tullidas hay? ¿Cuántas personas enfermas? ¿Cuántas personas que no pueden caminar? ¿Cuántas personas existen en el mundo que están por el suelo, que están desanimadas a causa de no escuchar la palabra de Dios, a causa de no escuchar el mensaje de Cristo? Y ustedes y yo podemos prestarle los labios a Dios para que esas personas caminen a la confesión, para que esas personas caminen a la lectura de la palabra de Dios, para que esas personas caminen a hacer la oración del Santo Rosario. Y ustedes y yo nos hemos enfocado en no hacerlo. Ustedes y yo nos hemos enfocado en no vivir, en no evangelizar. El Espíritu Santo necesita tus labios, tus manos, tus pies para llevar la obra a cabo.
Y ustedes y yo nos hemos vuelto flojos y no queremos evangelizar. ¿Y cuántas personas por nuestra culpa están paralíticas? Dios te ha dado dones, Dios te ha dado grandezas, Dios te ha dado virtudes y capacidades para predicar la palabra de Dios y usted no ha sido capaz de hacerlo por miedo a la gente, por vergüenza, por el qué dirán, por el qué hablarán las otras personas. Y debemos tener cuidado, porque si ustedes y yo, Dios nos ha llamado a predicar la palabra de Dios y no estamos siendo instrumentos de Dios, mucha gente por nuestra culpa quedará tullida, quedará sentada, quedará en cama, porque ustedes y yo no fuimos capaces de evangelizar y de predicar. Oigan, mirándolo fijamente le dijo en alta voz, levántate y ponte derecho sobre tus pies. Le dio una orden. Levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. La palabra de Dios nos enseña que cuando ustedes y yo tenemos fe, predicamos el mensaje, enseñamos la palabra de Dios, habrán personas tullidas, enfermas, que no pueden caminar, que no se acercan a Dios, que no se valen por sí mismos, y veremos la acción de Dios, veremos el poder de Dios. Ese hombre se puso a caminar, sí, porque Pablo y Bernabé le predicaron la palabra de Dios, le evangelizaron, le orientaron, le animaron, le alientaron y le dieron la fuerza para que pudiera caminar, le dieron la fuerza para que pudiera andar. ¿Cuántas personas necesitan de tus palabras? ¿Cuántas personas necesitan de que tú estudies la Biblia y que le hables palabra de Dios? ¿Cuántas personas están tristes? ¿Cuántas personas están angustiadas? ¿Cuántas personas están abrumadas? ¿Cuántas personas están deprimidas? ¿Cuántas personas están paralíticas de los pies y no han podido caminar porque ustedes y yo hemos sido unos flojos que no queremos predicar la palabra de Dios? A predicar la palabra de Dios es la invitación que nos invita, que nos tiene la palabra en este día. A enseñar la palabra de Dios. Tendremos persecuciones, tendremos conflictos, tendremos problemas. Habrán personas que se opongan al evangelio. Habrán personas que quieran hacernos la vida imposible. Habrán personas que no nos quieran permitir predicar la palabra de Dios. Habrán personas que se opongan. Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu abuelo, tu abuela, el mismo sacerdote de tu parroquia, la misma monjita de tu parroquia, el catequista, cualquier persona se va a oponer. Cualquier persona querrá aterrarte con insultos, con maltrato. Pero si usted le cree a Dios y si usted se va, es decir, si usted se queda callado y recibe los insultos en silencio y predica la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios, usted verá las bendiciones que Dios trae sobre su familia. Familias enteras que al escuchar el evangelio del día se han podido acercar a Dios. Familias enteras que al escuchar el evangelio del día se han acercado a la Eucaristía, han contraído matrimonio, se han acercado a los sacramentos porque han oído la palabra de Dios, porque han escuchado el evangelio de Dios. Tu casa y tú se levantarán cuando se predique la palabra de Dios sin miedo, con valentía. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.